el nódulo sinusal que recibe estímulos del sistema simpático y que recibe inhibición del sistema parasimpático. El nódulo sinusal se va a conectar con el nódulo AB y el nódulo AB va a tener el anesis con las ramas, que ahora las dibujo esquemáticamente nomás, con las ramas derecha e izquierda de las anesis. Cuando eso lo traducíamos en el electro, teníamos que el dibujo que obtenemos sería este, la P, el PR, URST, ST y la onda T. Entonces, si uno hiciese una división a este nivel, diría todo lo relacionado con el nódulo sinusal, con esta zona, sería la despolarización de la aurícula, sería toda la zona auricular. Toda la zona auricular, traducción en el electro con la onda T. Después, cuando voy a la zona acá, la nódula B, ¿se acuerdan que decimos que la conducción decremental que les decía? Y podríamos hacer otra línea acá, que la voy a agrandar nada más que para poder escribir, pero esto era el PR y es el espejo de lo que está sucediendo, el representante de lo que sucede a nivel del nódulo B. Y después venía de aquella zona para allá, que sería todo ventrículo, nuevamente QRS, ST y onda T, toda la actividad del ventrículo. Lo que vamos a hacer ahora es ubicar las arritmias con esta clasificación que es fisiopatológica y terapéutica. Van a ver que es bien práctica. ¿Qué arritmia puedo ubicar en la zona acá de la aurícula? Podría ubicar, por ejemplo, la bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal, cuando la describamos un ratito, van a ver que lo único que tiene mal es una alteración de frecuencia, tiene una frecuencia menos de 60. Frecuencia menos de 60. Pero generalmente el ritmo es regular, no tiene ninguna otra cosa alterada. Después está la taquicardia sinusal, que sería la antítesis, frecuencia más de 100, la arritmia sinusal. Después están las extrasístoles supraventriculares. El término supraventricular es sinónimo de auricular, si no tiene extrasístoles auriculares, está bien igual. Después está la taquicardia paroxística supraventricular, el aleteo auricular y la fibrilación auricular. Todas las arritmias relacionadas con la aurícula. Pero como les decía, todas estas arritmias tienen más relación con el sistema autónomo que con propias enfermedades que pudiese llegar a ver del nódulo sinusal. La mayoría tienen más relación con el autónomo. Cuando dejamos la aurícula, supongamos que acá está todo bien en la zona de la aurícula, vamos al nódulo B. En el nódulo B hay dos problemas en el nódulo B. Uno de ellos es que el nódulo B conduzca demasiado lento, o sea que tenga una conducción demasiado decremental, que haya enlentecido la conducción demasiado. En este caso vamos a hablar de bloqueos AB. En el caso de los bloqueos AB, por supuesto que se traducen en un alargamiento del PR, alargamiento del PR. Pero la otra patología conocida que sucede a este nivel es el Wolff-Parkinson-White. En el Wolff-Parkinson hay una vía anómala. Entonces, ¿qué pasa? La vía anómala viene del sinusal o de la zona aurícula directo al ventrículo. Entonces el impulso puede elegir: viene por este, que sería el recorrido correcto, frena en el nódulo AB, pasa al ventrículo, o pasa directamente corriendo por arriba del escritorio, que sería la vía anómala. Entonces, en el caso de Wolff-Parkinson, ponemos nódulo sinusal, ponemos nódulo AB, el haz de His con su rama, y decimos que acá está el haz de Kenny, el haz anómalo, el haz de Kenny. Generalmente, como vamos a ver después, el problema del Wolff-Parkinson es que genera arritmias ventriculares, porque cuando el Wolff-Parkinson se tilda y empieza a pasar impulso, el nódulo AB no puede frenar. El nódulo AB actúa como moderador normalmente, enlentece más o enlentece menos dependiendo de la necesidad, pero en el caso de que tenemos la vía anómala, no hay forma de frenarla la vía anómala, por eso el impulso pasa directamente por el haz de Kenny. Bien,
Y después venimos a ventrículo, pasamos a ventrículo. Supongamos que acá en la aurícula está todo bien, nódula B está bien, no hay anómalo, vamos a ventrículo. Siempre la arritmia ventricular es peor. Siempre la vamos a considerar más grave. Y es peor por cuatro razones. Primero, el impulso que se genera acá se está generando mucho más lejos de lo normal. Una arritmia que se origina en la aurícula es arritmia, pero por lo menos se origina cerca del nódulo sinusal. Pero si se genera acá, se está generando en un lugar más patológico, diríamos. ¿De acuerdo? Más lejos de lo normal. La otra, que no tiene freno. Como decíamos recién, una arritmia de la aurícula, el AB modula, frena más, frena menos, pero algo que se generó acá, no hay forma de frenar. Tercera causa, ¿quién es en definitiva el que bombea el volumen minuto? Ventrículo. Entonces todas las arritmias ventriculares son las que más repercusión hemodinámica producen, las que más repercusión hemodinámica tienen. El paciente que habíamos visto días atrás con el síncope, tuvo un síncope porque tenía arritmia ventricular. Entonces el ventrículo se contrae mal, se va a alterar el volumen minuto. Y la cuarta, les dije 4, la cuarta que las arritmias ventriculares son las que más potencialmente se convierten en FB, en fibrilación ventricular. Entonces tenés 4 razones por las cuales preocuparte cuando tenés a alguien con una arritmia ventricular. Mientras que la supraventricular, dentro de todo, era mucho menos grave. Ahora yo lo voy a anotar. Fíjense cuáles son las ventriculares. Son extrasístole ventricular, análoga a esta, taquicardia paroxística ventricular, análoga a esa, aleteo ventricular y fibrilación ventricular. Todas las ventriculares. Y dijimos que era peor porque se origina más lejos de donde tiene que ser, porque es sin freno, ya no tiene el nódulo B para moderar. Después, porque tenía mayor repercusión hemodinámica. Y la otra es porque tiene mayor potencial de transformarse en otra peor aún, o sea, sobre todo la FB. Entonces son las 4 causas por las cuales la arritmia ventricular siempre es más mala. Bueno, hasta acá quedaron ubicadas todas las arritmias que tenemos que ver en lo que sería la fisiopatología. Le voy a agregar una cosita más a esto antes que lo copien. Uno puede aprovechar esto, como está la fisiopatología acá, y hablar algo de tratamiento. Por ejemplo, ¿cuál fue probablemente la causa de una bradicardia sinusal? ¿Exceso de vitamina? Exceso de actividad parasimpática o exceso de algún fármaco crono-negativo. Habíamos dado varios ejemplos ayer. Generalmente las bradicardias sinusales o son fisiológicas, no se tratan, pero si hubiese que tratarlas, una bradicardia sinusal sería una perfecta candidata a un fármaco cronopositivo. Porque si el problema es que hay mucha actividad cronotrópica negativa, con un cronopositivo se supone que tiene que mejorar. Le pone pilas al nódulo sinusal para que trabaje más rápido. Pero todas estas otras o son irregulares o tienden a ser de alta frecuencia. Entonces todas estas van a ser fundamentalmente candidatas a los crononegativos, o sea que vamos a bajar su actividad. Crononegativo podría ser, por ejemplo, no lo puede estar bloqueando. Se puede haber algunas cosas puntuales para decir, pero como regla general, todas las de alta frecuencia originadas en la zona de la aurícula son candidatas a crononegativo en este caso. Voy al bloqueo B. El bloqueo B, dijimos que el problema fue que la conducción acá fue demasiado dromonegativa, demasiado enlenteció, demasiado. Es candidata a un dromo positivo, atropina, por ejemplo. O sea, a este le podemos dar un dromo positivo. Y en Wolff Parkinson tenemos dos opciones: o prevenir la arritmia ventricular que puede llegar a producir, o lo que más correcto sería esto, que es la ablación de la vía anómala, es cortar el anómalo. No siempre se puede, se identifica con radiofrecuencia, se hace un eco transesofágico, un electro con un traductor transesofágico, se ubica bien donde está el A, se hace un mapa y después se lo corta. Generalmente se lo bombardea con radiofrecuencia,
o con ultrasonido. ¿Vieron como cuando hacen una litotripsia que se tira? Bueno, una cosa parecida, pero para destruirlo desde afuera. ¿Con droga? ¿Cómo? Si no se, perdón, con droga, si no te droga, ¿habías dicho al principio? No había nombrado ninguna, no. Pero va a usar amiodarona, pero la amiodarona previene la parte ventricular. Bien, así que igual Parkinson lo mejor sería el tratamiento quirúrgico, como así por ahora. Y por último paso al ventrículo. En el ventrículo me conviene manejar el tratamiento de esta manera. Las arritmias ventriculares dijimos que eran graves, porque una posibilidad sería el tratamiento en agudo, que estaríamos hablando de un paciente en UCI, en agudo, paciente en UCI, y lejos, la droga más usada a nivel mundial es la lidocaína. La lidocaína, por goteo endovenoso, toda la lidocaína, un fármaco antiguo, barato, seguro, estabilizante de membrana, excelente medicamento la lidocaína, el mismo que es anestésico local, la misma lidocaína. Además que en concentraciones para ser usada como antiarrítmica, que por supuesto sin adrenalina. Imagínense que adrenalina sacamos el corazón. Y el otro tratamiento que tengo que nombrar acá es el crónico, que sería cuando lo estoy mandando a la casa. Cuando estoy mandando a la casa, lo tengo que mandar con algo preventivo, con alguna cosa que prevenga que tenga algún episodio agudo de una arritmia grave. Y acá hay varios medicamentos, pero sigue siendo la amiodarona uno de los mejores. Es el Atlancil, ubican Atlancil, Ritmocardil, Sanofi, Atlancil habrán visto, o tendrán algún tío, abuelo, alguien que toma el Atlancil. Excelente medicamento. ¿Cómo va? ¿Qué tal? El amiodarona. También podrían ir los beta-bloqueantes y algunos fármacos más viejos como el grupo de la quinidina. Pero la quinidina ya es una antigüedad. La quinidina se empezó a usar durante la Segunda Guerra Mundial, así que por eso va a ser el medicamento bien antiguo. Pero sí amiodarona y beta-bloqueante. Beta-bloqueante lo tenemos como una opción, entonces, ¿no? Sí. Bueno, amiodarona remarcado, digamos. Depende, porque después vamos a tener que ser algo puntual de cada una. Yo hasta acá te tiro más o menos pautas generales como para ubicar. ¿Se entendió? Hasta acá quedó entonces clasificación y la posible terapéutica para cada uno. Bueno, hagan un esquema grande con todo esto. Esto lo voy a ver. Adelante, un segundito.
de copiar el esquema, el material que tienen, les diría que para que les resulte más cómodo ahora, desenganchen las dos primeras hojas, ¿sí? Porque está la explicación de cada arritmia y después tienen todos los dibujos, así las van viendo las dos cosas en paralelo y le van poniendo referencias a cada una de las arritmias. El esquema este que hicimos en el pizarrón es fundamental porque ubica en las arritmias, ¿sí? Ubica dónde poner cada una de las arritmias, e incluso también el hecho de poder tener una idea ya del tratamiento. Los que habían llegado últimos, yo les decía, porque algunos no estaban, que yo ayer anoche les mandé el archivo ese de la calculadora de Framingham, pero hubo dos o tres, ¿lo revisaron? No. Hubo dos o tres correos que volvieron, así que o lo escribí mal yo o pasó algo, así que cualquier cosa que no lo recibió después cuando lo revisen, mándenme un mail y yo se lo contesto con él. 3 correos eran. Y aparte me estuve riendo de los nombres que han puesto de... sí, ¿quién es Magiclick? Encima lo que... Bueno, pero la época que yo... Con J, la época que yo me hice el mail, todo el mundo tenía el mail, yo no podía poner nada. Claro, me he reído Magiclick. Después don Es de Juan, María Jimena. Don Juan, vos sos dale, me llama Juan. Digo, mira este galancito. ¿Cómo me reí? Bueno, ¿qué Andrés cree o está medio incómodo ahí? No querés para que se me No tengo problema. Le damos derecho a vos y no le pasamos a... Yo no tengo problema, pero... Porque en fármaco tenemos lector y orden más técnico. Está, porque uno se acomoda el mate, empieza cómodo. No, claro. Te van a decir, Andrés lee. Claro, no se ve mal. Por la duda lo aclaraba. Bueno, vamos a empezar. La primera patente que tiene ahí es esta, que es la normal, que es el normal, así que ténganlo de referencia, no vamos a decir nada. Y después sí vamos a la primera, que es patológica, que es la bradicardia sinusal. Así que pónganle los nombres, pónganle los numeritos que tienen de referencia a cada una. Así lo van ubicando. Fíjense que en esta decimos que es bradicardia porque la frecuencia cardíaca es menos de 60 y decimos que es sinusal porque tiene onda P. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos contado ayer, la frecuencia. Tiene 6 cuadrados grandes F. Si hacemos 300 dividido 6 da 50. Entonces, en este caso, digo, paciente con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, regular, que presenta onda P. ¿Y la encontraron? Sí. Ella de entrada estaba viendo, yo por no pensar y copiar. Ella de una hoja puso bradicardia sinusal acá en el primero. Yo también le mandé ver. Yo le digo, ¿por qué me hiciste? Claro, ¿Por qué me hiciste poner bradicardia sinusal ahí? peor vos, Gastón. Estoy rojo y me estoy ahí, Carly, la voz. No. El dato que uno podría mencionar, que ahora lo vamos a leer, está escrito ahí, es que aparte de mirar ese electro, esta comenzó gradual y terminó gradual. ¿De acuerdo? Una bradicardia sinusal empieza gradual y termina gradual. Vamos a ver entonces la explicación es muy cortita. Fíjense que bradicardia sinusal tiene una frecuencia cardíaca menos de 60
latidos por minuto, regular, con onda P. Los complejos son normales, P, QRS, normales, comienza gradual y termina gradual. Y podría ser fisiológica esta, porque es la del sueño o la del deportista. Después, ayer también habíamos dado por ese el hipotiroideo, el beta bloqueado, ¿sí? Teníamos varias, el infarto, habíamos dicho también. Así que si quieren completarle, que podría ser por el IAM, por el hipotiroidismo, no sé si ayer lo habían anotado, si no se lo agregan ahora acá. Pero recuerden que puede ser fisiológica. Porque empieza a doler, termina a doler. Sí, y porque lo de fisiológica por el hecho de que está en el sueño, sería la del reposo. Bien, casi siempre la bradicardia sinusal es asintomática, pero la bradicardia sinusal no da síntomas. Si da síntomas, va a dar bajo volumen minuto. Si da síntomas, va a dar bajo volumen minuto. Bien. Van a ver cuando veamos un rato de tratamiento que vamos a decir que bradicardia sinusal, si no da síntomas, no se trata. ¿Sí? Hoy también a la mañana una de las compañeras de usted dijo que el papá tenía bradicardia sinusal, que lo habían descubierto ahora. Pero dicen que bueno, no hay nada que hacer, o sea que si se jorobaría una bradicardia sinusal, se tienen que poner un marcapaz. O sea, no hay otra cosa. En agudo uno puede meter muchas medicaciones endovenosas, pero no lo va a mandar a casa con el sachet colgando, o sea que si molesta, van a marcapaz. Bueno, bien, dejamos esto, vamos a pasar a la que sigue, que es la taquicardia sinusal. Esta, la taquicardia sinusal, fíjense que tiene frecuencia cardíaca más de 100, regular, con onda P, complejos normales, termina y comienza gradual, y se asocia al ejercicio, estrés, catecolamina, y esta generalmente se manifiesta por palpitaciones, es el que te dice que le agarró palpitaciones. Y esta también puede ser fisiológica, porque es la del ejercicio. Esta, como es del ejercicio, también puede ser fisiológica. El relato típico de esta, el paciente que te dice, vengo doctor porque yo quise empezar a hacer actividad física, hacía mucho que no hacía nada, y se me ocurrió salir a correr, y empecé a correr, y empecé a después llegué a la plaza, me senté, y me llevó como 10 minutos, que como 10 minutos que vaya bajando. Te acaban de relatar una taquicardia sinusal. Frecuencia alta, comenzó gradual y terminó gradual. Lo más probable por falta total y absoluta de entrenamiento en este caso, ¿sí? Como los jugadores de Martín. Bien, ¿qué pasó, Martín? ¿Por qué arrancaron mal? ¿Por qué arrancaron mal? Porque nos mata, el entrenamiento nos mata. Eso es contaron entrenando. Bueno, pero se comieron el lechón. Bien. Bueno, entonces esta, como ven, tiene P, QRS, fíjense que tiene P, QRS, T, todo características totalmente normales. No vemos acá el comienzo y el inicio porque sería extremadamente largo el derecho. Bien, esta nada más. La tercera, ojo que no hay dibujo de la tercera, ¿de acuerdo? La tercera no hay dibujito. La tercera es la arritmia sinusal. La arritmia sinusal no es alteración de frecuencia, es alteración de ritmo. ¿Por qué? Porque vos le contaste la frecuencia cardíaca y le contaste 70, 80, pero cuando vos le estás midiendo te da tuc, 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 porque eso fue totalmente irregular. ¿De acuerdo? Esa es una alteración de ritmo, pero no de frecuencia. Las otras dos
tenían ritmo normal, pero frecuencia salida de rango, ¿sí? Menos 60 o más de 60. Bien, la leemos de ahí: arritmia sinusal, frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto, pero irregular, con onda P, complejo normal, y denota alteración del sistema nervioso central. O sea que esta hay alteración. Pongan que esta, por ejemplo, la tienen muchos ancianos, es típica de los viejitos, la arritmia sinusal, y también la producen las disautonomías, como la del diabético. ¿Se acuerdan el término disautonomía? Lo vimos en hipotensión ortostática. La disautonomía, como el caso del diabético, tendrían. Bueno, ¿quedó? Vamos a pasar ahora a la extrasístole supraventricular. Les cuento primero un poquito de la extrasístole supraventricular antes de ver la patente. Es, sacando la taquiarritmia y la bradiarritmia, sacando taquicardia y bradicardia, que son fisiológicas también, esta es la arritmia que es patológica, pero más frecuente de todas, porque se registra hasta en el 60% de los Holter de adultos normales. Si agarramos 100 pacientes, 60 van a tener extrasístoles supraventriculares durante un Holter de 24 horas. Esta nos puede pasar a cualquiera de nosotros por tomar mucho mate, mucho café, por estar estresado, por dormir mal, o por ninguna otra causa aparente. Entonces, así como es de frecuente, es difícil de identificar en el electro. ¿Por qué es difícil de identificar en el electro? Porque es demasiado parecida a lo normal. Demasiado parecida a lo normal. Acá tenemos una en la pantalla, pero les voy a dibujar una más fácil y después analizamos esta que está ahí. Si no, ver directamente esa medio feo. Fíjense cómo sería. Lo normal sería esto, viene P, QRST, P, QRST, y ahora aparece un latido que tiene dos características. Que apareció antes de lo que correspondía. Esta era la frecuencia y este apareció antes, y que la onda P tiene alguna pequeña alteración. Onda P alterada. ¿Por qué puede tener alguna pequeña alteración? Porque si la extrasístole se genera en la aurícula, pero no exactamente en el sinusal, sino que en una zona cercana, supongo que se originó en el termo, sería en nuestra aurícula, sería un pequeño foquito ectópico de la aurícula. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? Despolarizó parte para este lado positivo y parte para el otro lado negativo. Entonces a lo mejor tiene una P bifásica o una P negativa. A lo mejor el foco ectópico era acá, el portalápiz. Despolarizó para allá. Si lo normal era para allá, va a dar P negativa. Entonces la P siempre tiene alguna pequeña alteración. Y aparte el complejo apareció antes. ¿De acuerdo? Apareció antes. Claro, cuando yo lo miro acá veo que la frecuencia venía relativamente baja. Y este apareció antes y tiene una P bifásica. Pero tenés que prestarle mucha atención en un electro donde hay horas de registro, como en un Holter, para agarrar eso. ¿De acuerdo? Así que esta, por suerte, mucha trascendencia no tiene, tampoco es tan grave. Fíjense que si está en el 60% de los pacientes normales, mucha importancia no va a tener. Por supuesto, siempre depende de quién es el dueño de la arritmia. ¿De acuerdo? Pero una persona joven, incluso un adulto joven, esta no va a tener mucha trascendencia. Entonces acuérdense que las únicas dos características importantes fue que apareció antes y que la P está alterada, porque el resto es exactamente igual a lo normal. ¿Por qué vino a la consulta un paciente que tuvo esto? Lo más probable es que haya sido asintomática, ni se enteró, pero si no lo otro haya tenido alguna palpitación aislada. Este paciente dice, vengo porque durante el día me pasa, de vez en cuando que el corazón hace plup, 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 sentí como un vacío, como una palpitación, como un latido en el cuello.
O sea, que son palpitaciones aisladas. Eso es típico de las extrasístoles. Bueno, ahora sí, Andrés, ¿querés leer la A ver, extrasístole? Bueno. Mauricio, la alteración de la P es... Mauricio, la alteración de la P, que es que sea disfásica, la única. Negativa, cualquier cosa. Ah, ¿Puedes decir en este o en general? no, la extrasístole. En este. Pero en este dibujo de que está acá, o en No, cualquier... en cualquier... no, cualquier alteración, e incluso en muchos casos la onda P está normal, porque el impulso se originó justo en el sinusal. Ah. En este caso, menos todavía Claro, se va a ubicar, porque es casi imposible decir que una extrasístole porque no tenés nada para identificar. Claro. Pero la identificás cuando apareció antes de lo habitual. Se manifestó por alguna palpitación así aislada y la onda P tiene alguna pequeña mueca, alguna pequeña alteración. ¿Queda? ¿Está? Sí, mira. Vamos a leer el pedacito de La supraventricular. Bueno, las extrasístoles supraventriculares son arritmias muy frecuentes, son latidos anticipados de origen en el nódulo sinoauricular o ectópico que se observan en un 60% de los registros de Holter en adultos normales. Los complejos son normales, pero la onda P puede estar alterada. Se asocia al ejercicio, catecolaminas o estrés. Se manifiesta con palpitaciones. Bien. ¿Está? Entonces esta, ¿sí? No tiene mucha importancia. Ahora, vamos a ir viendo paralelo lo del aurículo y lo del ventrículo, ¿sí? La extrasístole de una y de otra, taquicardia de una y de otra, fibrilación de una y de otra, vamos a ir viéndolo en paralelo. Ahora vamos a ver la extrasístole, pero la ventricular. La extrasístole ventricular es la antítesis a lo que dijimos recién. Es la arritmia más fácil de identificar que vamos a tener en un electro. O sea, si hay algo realmente que en un electro es extremadamente fácil de sacar, es justo la extrasístole ventricular. Era la que tenía, ¿se acuerda el paciente del síncope que habíamos estado nombrando? Tenía extrasístoles ventriculares. Fíjense que en la extrasístole ventricular, ¿qué pasa? El impulso se genera allá, se genera en el ventrículo. Si el impulso anormal se genera en el ventrículo, no va a haber onda P, no va a haber morfología correcta, no va a haber nada parecido a la normalidad. Miren, se ve de esta manera. Lo dibujamos acá y después lo miramos allá, ejemplo en la pantalla. Venía P, QRST, P, QRST y de repente te hace... Y después sigue P, QRST. Esto es una extrasístole ventricular, se originó en aquella zona. No hay onda P, no hay PR, y la característica de este complejo es totalmente amorfo, totalmente raro, totalmente diferente. Vos venís viendo normal y mirás eso, pero no podés no darte cuenta que es una extrasístole ventricular. Por eso yo ayer les insistía de que si le daban un electro en el examen, le van a dar algo que se vea una cosa así, algo que sea muy fácil de sacar. Fíjense, el de arriba tiene un complejo normal acá, y después con una flecha está marcado que tiene una extrasístole ventricular. Después tiene un complejo normal y tiene otra extrasístole más ventricular, pero es idéntica a la anterior. Si es idéntica a la anterior, significa que se originó en el mismo sitio, el mismo foquito ectópico del ventrículo. Y después miren un segundito más, fíjense, tiene un complejo normal acá, y después con una estrellita está marcado un latido que apareció antes, que tiene PQRST, pero la P es picuda en este caso, una P bastante puntiaguda, alta. Esto es una extrasístole supraventricular. ¿Está? Apareció antes, las tiene las dos. Fíjense que esta tenés que prestar más atención para eso, para darte cuenta. En cambio la anterior fue mucho más fácil. Cuando un paciente tiene esto, tiene extrasístoles
ventricular y auricular, como este paciente, se llama multifocal. O sea, tiene foco en aurícula y foco en ventrículo. Sería la primera de las cuatro que tiene ahí, una multifocal. Bien, ¿seguimos? Miren esta otra, lo que pasa en este tiene un complejo acá, una extrasístole, y esta extrasístole es positiva, negativa. Después tiene un complejo normal, y ahora es una extrasístole, pero que es negativa, positiva. O sea que este mismo paciente tiene dos extrasístoles ventriculares, pero son de diferentes formas. Eso se llama extrasístoles ventriculares polimorfas. ¿Qué quiere indicar que es polimorfa? ¿Qué supone? ¿Qué otro foco tópico en el ventrículo? Es más grave todavía. Este está más hasta las manos que el otro, porque el otro de última era un foco de aurícula, pero este tiene dos focos de ventrículo. Esta es polimorfa. Tenía dos focos en ventrículos polimorfos. Sí. Y lo sacás, fíjate enseguida, porque la doy recita que tiene formas diferentes. Bueno. ¿Estamos? La tercera está polimorfa, es que son dos extrasístoles diferentes, son las dos ventriculares, y eso indica que la alteración está con dos focos tópicos ventriculares. El otro llamamos multifocal porque era una era aurícula y otra ventrícula. La tercera la voy a dibujar también para después ver el que está ahí, porque este está un poquito difícil. La tercera es esta. Yo tengo P, QRS, T. Si hay un momento total y absolutamente inoportuno en el cual puede caer una extrasístole, es cuando el complejo anterior se está repolarizando, porque es el momento más inestable que uno puede tener. ¿Vieron las lesiones por electricidad cuando uno se queda pegado? Hay personas que se fibrilan y se mueren, y otros que no. Una de las causas es que en el momento en el que te agarra corriente, si justo está pasando el cardiolector y el ST y la onda T, ese periodo lo más probable es que te fibriles. Si justo no se pasa por ese periodo, tenés probabilidad de no fibrilarte, que el corazón siga trabajando, porque es el momento eléctricamente totalmente vulnerable la repolarización. Entonces acá, ¿qué pasa? Tengo una extrasístole que, fíjense, este está haciendo el ST y la onda T y le cae la extrasístole arriba. Se dice fenómeno R sobre T, se llama, porque si dice la R de la extrasístole cae sobre la T del complejo anterior. En el que está en la pantalla pasó esto, fíjense en el de la pantalla. P, QRS, y ni le dio tiempo, ni le dejó hacer el ST y la onda T y le cayó ahí la extrasístole. Entonces se dice R de la extrasístole sobre T anterior. Entonces esto es también, igual que la otra, de muy mal pronóstico. Fenómeno R sobre T. Cuando está terminando la repolarización, sería. Cuando empezó la repolarización. La repolarización. Siempre dice que toda repolarización siempre es vulnerable, así que en este caso la extrasístole cayó en un muy mal momento. Mauricio, si genera una extrasístole por alguna complicación así de electricidad, ¿la genera en el momento o te puede aparecer en el paciente 2, 3, 4 horas después?
No, es en el momento. Si yo le hago el electro en el momento, lo tendría que encontrar. Sí, Viene sí, paciente. sí. A veces deja secuela la electricidad, pero si no, no, tendría que ser en el momento. Así que acuérdense esta del fenómeno R sobre T. Me llama un día por teléfono, el otro año, un amigo que es ingeniero, que trabaja para una empresa de materiales eléctricos. Me llama, dice, necesito pasar a tu casa para que me explique un poquito de electrocardiograma. ¿Qué querés saber vos de electrocardiograma? ¿Para qué querés electrocardiograma? Dice, no, dice, porque dice, vamos a presentar un disyuntor, ¿vieron los cortacorrientes? Un disyuntor que es el que más rápido corta del mercado y está diseñado para cortar tan rápido que no fibrile, o sea que no te haga fibrilación ventricular, o sea que no agarre el ST y la onda T. Entonces quería que le explique qué era el ST y la onda T. Obviamente, como ingeniero cazó enseguida los milivolt, todo rapidísimo, qué pasaba, cómo funcionaba todo, pero el tema era de que cortaba tan rápido que había menos riesgo de que alguien se fibrile por la electricidad. Así que acuérdense que el R sobre T es tan inoportuno como que te quede pegado, diríamos, ¿sí? Como que te agarre corriente. Les cuento esto, así se acuerdan lo inestable del ST y la onda T. Y el último, el de abajo es fácil, porque el de abajo son extrasístoles que vienen de A2 o que vienen de A3, y son las famosas duplas. Estas dos, viene normal, duplas, uno normal, duplas, y también podría haber ido tripletas directamente. Si encuentran una extrasístole ventricular y otra al lado, pero con un complejo normal en el medio, se llama bigeminismo. Esto. Pero cuando son las dos pegadas, es dupla. Cuestión de términos, nada más esto. ¿Qué tan peligroso como este? Como Sí. en relación a la red. También. Es muy peligroso. Si vos me preguntás de esas cuatro que están ahí, el R sobre T es la peor. Y le sigue la polimorfa. Porque la polimorfa tenés más de un foco ectópico en ventrículo, ¿viste? En cualquier momento se va a tildar alguno de los dos y... Perdón, Mauricio, si tenían un correo en el medio, ¿cómo se llaman? Bigeminismo. Bigeminismo sería como dos cabezas, debería ser. O sea, como dos torres. Bigeminismo. En el otro pegar son duplas o tripletas. Tripletas era lo que tenía el paciente del síncope en este electro que habíamos visto. Estaba lleno de tripletas. Tenía alguna suelta, pero había tripletas que se veían bien. Bueno. Andrés, ¿querés leer la explicación? Sí, ¿dónde estamos? Es el punto 5. Extrasístole ventricular. Se denomina extrasístole ventricular a la presencia de un latido cardíaco prematuro con respecto al latido normal, que se origina por debajo de la cintura. El complejo es totalmente normal. Puede adoptar varias patentes, algunas graves. Por ejemplo, polimorfa, multifocales, sintomáticas, R sobre T o bigeminismos o trigeminismos. Bien. Generalmente, claro, y tripleta de estos si vos tenés un paciente en UCI, tiene un monitor conectado, por lo que vos, Gastón, me preguntabas, y aparece cualquiera de todas estas, lidocaína, ¿por qué te entraba a preocupar? Igual si entre un rato hace una aspiración ventricular, así que por Así que ventricular, mal. Sí, todo que sea ventricular. Por eso fíjate que el primer esquema que hicimos arrancamos diciendo que lo ventricular era malo. Nunca ni ventricular. ¿Qué es eso de sintomática? Que te produzcan síntomas como en el caso del síncope. O sea, que la arritmia te dé síntomas. Generalmente el síntoma podría ser el síncope, el más característico. ¿Se acuerdan que era el síncope predisponía a la muerte súbita? Le habíamos dicho. ¿Listo? ¿Está? Bueno, vamos a la que sigue ahora, que es la taquicardia paroxística supraventricular. No me quedó bien la diferencia entre bigeminismo y dupla, me perdí algo. Ah, esto, bueno, mira. Una tiene el cuerpo. El bigeminismo es esto, tiene una intrasístole, ¿sí? Y tenemos, y ahora otra intrasístole separada, ¿sí? Entonces tenés dos
separada por una normal. Por un latido normal. Claro. Y la rupla era cuando venía andar. No, es una pavada eso, porque no cambia nada, no, las dos son iguales, la implicancia, todo. O sea que lo nombramos, tenemos que explicarlo, ¿no? Bueno, ¿listo? ¿Ahora? ¿Está? Bueno, vamos a la paroxística. Les relato cómo sería el de la paroxística. El de la paroxística, taquicardia paroxística sería así. Es el paciente que viene y dice, vengo doctor porque tuve taquicardia. Digo, bueno, a ver, cuénteme cómo fue la taquicardia. Y te dice, y yo estaba un poco nervioso, o nerviosa, vamos a ser genérico, nervioso, y la frecuencia cardíaca estaba bien, pero de repente empezó, se arrancó brusco, ¿sí? Dice, yo pensé que no arrancaba de nuevo. ¿Qué fue eso que pasó ahí? Fue una pausa compensadora, la famosa pausa compensadora. Entonces, relato en el cual te están diciendo frecuencia cardíaca alta, de comienzo brusco, final brusco, con presencia de pausa compensadora, no hay otra cosa que no sea la taquicardia paroxística supraventricular. Es más, les digo porque uno lo ve en la práctica, la persona no viene por la taquicardia, viene por la pausa compensadora, ¿sí? Viene porque dice, yo pensé que... Por no ser atrapado. Claro, ¿viste? Dice, yo pensé que no arrancaba. Le digo, ¿y cuánto estuvo hasta que empezó? Y habrán sido como 20 minutos. Le pareció ser un disparate. Pues de 20 minutos no estaría acá, obviamente. Le pareció que fue un disparate, le habrá sido 4 segundos, 5, pero que no lata el corazón 5 segundos, obviamente debe ser preocupante. Entonces, la pausa compensadora es característica. A veces cuando arranca medio irregular, como hasta que se acomode, ¿sí? Ese que tienen ahí, fíjense acá, ¿qué derivación puede ser esa? B1, o ABR, bien, con una derivación derecha. Venía bien, venía tuk, y acá arrancó, hizo la pausa, y después arrancó de nuevo medio irregular hasta que se acomodó. Esta fue una taquicardia paroxística breve, fíjense que fueron 6 latidos. Puede durar segundos, minutos u horas la taquicardia paroxística. Con horas te la regalo, porque sentí que se te sale el corazón con horas. Esta tiene la característica de que puede ser frenada con la maniobra de estimulación vagal. Si te llaman para que asistas a un paciente que está con una taquicardia paroxística, podés hacer la maniobra de estimulación vagal. Maniobra de estimulación vagal está explicada en el tema síncope. Si le llama el tema síncope, ahí está explicado, ¿sí? 5 segundos, masaje seno-carotídeo de un lado, paro, 5 segundos del otro, pero siempre con un electro conectado, ¿de acuerdo? No lo hagan sin un electro, porque por ahí lo terminan de bloquear. Clases de teatro, era uno de los ejercicios era sentarse uno atrás del otro y hacía masajes al de adelante y a su vez recibía del de atrás. Y bueno, estamos aquí por ahí una... Normal, se ve que una... Vamos, ya no te dice dónde era la clase. Y bueno, se ve que se copó haciendo masaje, la cosa que por ahí estaba en la mejor y ¡pum! El amor, claro. ¿Qué estamos haciendo acá un cuello? No. Toma de la muerte. Sí, exacto. Hace una bradicardia y se frena. Así que siempre previo electro conectado. Pero cuando vas a hacer la estimulación vagal, estimulás al parasimpático. El parasimpático manda freno al sinusal, manda freno a la B para cortarlo. Ahí está. Bien. Andrés, ¿querés verlo? Taquicardia paroxística supraventricular. Tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto con complejos normales. Comienza brusca y termina brusca con pausa compensadora.
Puede ser frenada con la maniobra de estimulación vagal y se asocia al ejercicio, catecolaminas o estrés. Se manifiesta con palpitaciones. Bien. Bueno, y acuérdense lo de la pausa compensadora que generalmente angustia, asusta bastante al paciente. ¿Sí? Esta les puede pasar una vez en la vida y nunca más. Los chicos que vinieron en diciembre, una de las chicas contaba que hacía como 2 años que tenía una de estas, pero porque estaba re estresada, re nerviosa, re enloquecida, un montón de cosas, se le pasó y nunca más le volvió a agarrar. Les cuento así, ¿se acuerdan? Que muchas veces no se medica esto, por a lo mejor andás a ver si te vuelve a pasar. Ahora, si me decís, tuvo 2 o 3 taquicardias paroxísticas en el último tiempo, probablemente se vaya con Verapamil a la casa, pero si tuviste una, a lo mejor no volver a tener en un montón de tiempo, no tiene sentido que te vayas medicado para eso. Muy bien, bueno, taquicardia paroxística supraventricular, listo. Como estamos viendo paralelos, tenemos que ver la taquicardia paroxística o taquicardia ventricular directamente. Totalmente diferente a lo que dijimos acá. Una taquicardia ventricular es pre-mortem directamente. Esta la deben haber escuchado, porque esta fue la que tuvo el Diego en Punta del Este, esa vez que lo internaron, se acuerdan, 3 años atrás, que había estado hace un par de años de parranda el Diego, y andá a saber todo lo que se había mandado, y entró con taquicardia ventricular a una guardia ahí en Punta del Este. Se salvó porque todavía le queda estado físico así que esta es extremadamente grave. Fíjense que es taquicardia porque la frecuencia es más de 100 y es ventricular porque la morfología es bien de un complejo anómalo generado en ventrículo. Esta, el dibujito, es igual a las intrasístoles ventriculares, nada más que todas pegadas una tras de otra. Es más, las diferencia una cuestión arbitraria, porque se dice que hasta el que tiene 3 de esta pegada entre el complejo normal uno llama tripleta, pero cuando ya son 4 o más se puede llamar taquicardia paroxística. Así que el dibujo entre la intrasístole ventricular y la taquicardia ventricular, el dibujo del complejo es idéntico, nada más que en este caso son muchos. 4 sería. 4 más, sí. Este que tenía ahí en pantalla debe ser un paciente que está internado, un paciente, fíjense que este está probado. Tengo un electro, después lo voy a buscar, uno de los electros, toda esta pila de electros que estaba ahí, un electro que me lo guardé porque estaba haciendo un electro a una paciente en la guardia y venía PQRST y de repente arrancó una lesión ventricular y se ve cómo viene el complejo y de repente directamente nos damos vuelta para mirar y ya la paciente estaba totalmente inconsciente y ahí se la llevó volando a UTI, pero tremendo mirando el electro. Bueno, entonces taquicardia ventricular, no hay más nada para decir. Vamos ahora al aleteo auricular, el famoso flutter. Este también, vamos a escribir una cosita para que sea más fácil de sacarlo. ¿Qué pasa con el flutter auricular? En este viene lo que sucede en el aleteo auricular. La frecuencia del nódulo sinusal está alargando 300 latidos por minuto. El nódulo AB dice, si llego a dejar pasar 300, nos morimos todos acá. Entonces, bloquea ¿para qué? Para que la frecuencia cardíaca sea más baja. ¿Qué bloqueo hace generalmente? Hace el bloqueo 2-1. Bloqueo 2-1 significa que de cada 2 latidos paso 1. Entonces lo más común es que tenga una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto regular. Voy a aclarar que esta es la presentación más frecuente que tiene. Pero a veces hace bloqueo 3-1. En este caso la frecuencia es 100 latidos por minuto regular.
Otras veces hace bloqueo 4-1. Este tiene 75 latidos por minuto regular. Eso quiere decir que se vaya a su casa y está, si lo ves para la clínica sola. Y a veces hace bloqueo o 2-1, 3-1, 4-1, pero lo hace irregular al bloqueo. Bueno, en este caso directamente cualquier cosa. De ahí que se tiene bien ganado, llamarse el gran simulador. Ahora, la arritmia gran simuladora. Pero recuerden que esta es la arritmia gran simuladora en la clínica. Gran simuladora clínica. ¿Por qué? Porque en el electrocardiograma no simula nada. En el electrocardiograma la sacás enseguida a esta. ¿Por qué? Porque cada sístole de la aurícula se tendría que dibujar una onda P. Acá, como son tantas ondas P, la onda P adopta la morfología de diente de serrucho. ¿Qué pasa acá? Pasa esto. Acá yo tengo las ondas P haciendo eso. QRST, ondas P, QRST. Cada uno de esos dientes de serrucho es uno de los latidos de la aurícula. Son tan rápidos y tan pegados que no llegan a ser redondeados, sino que tienen forma de diente. El problema es cuando la frecuencia cardíaca es alta, está todo amontonado. Cuando está todo amontonado, muy difícil darse cuenta de esto. Pero yo agarro y empiezo a hacer maniobra de simulación vagal, aumento el grado de bloqueo, y a lo mejor pasa de 2-1, 3-1, pasa a 4-1. Cuando pasa a 4-1 aparecen los dientes de serrucho que pueden verse. Por ejemplo, en el que está en la pantalla, toda la primera parte se ve que es una frecuencia alta, no se entiende nada porque está todo amontonado, pero se le hace la maniobra vagal. Cuando se le hace la maniobra vagal, inmediatamente aumentó el grado de bloqueo, se separaron los QRS y entre medio aparecieron los dientes de serrucho. ¿Está? Entonces esta, anótense esto, y recuerden que es gran simuladora clínica, pero que con el electro hace diagnóstico. Y que tenía las famosas P en diente de serrucho. Bueno, cópienselo del pizarrón y ahora lo leemos. Fíjense que los diagnósticos diferenciales, si el paciente tiene 150 latidos por minuto regular, podría haber sido una paroxística que habíamos nombrado recién. Si tiene 100 por minuto regular, podría ser la sinusal. Y si tiene un bloqueo 4-1, o sea que la frecuencia es 75, si hubiese parecido que estaba perfecto el paciente, que estaba todo bien. Pero cuando le hiciste el electro, ahí salió enseguida todo lo que tenía. No se cuente luego uno. Sí. No se cuente. Por eso puedes encontrar 150. Bien, vamos a leerla. Ahí está. Aleteo auricular. Dice, la frecuencia de la aurícula es de 300 latidos por minuto. El AB frena 2-1, 3-1 o 4-1, por lo tanto, la frecuencia será 350, 100 o 75 respectivamente, lo tengo irregular y coma regular. Este gran simulador
pero en el electrocardiograma tiene las ondas en serrustre y se frena con la maniobra de estimulación vagal. Esta arritmia ocurre frecuentemente en pacientes con cardiopatía orgánica, hipertensión arterial o enfermedad pulmonar crónica. O sea que esta tenés que tener algo para tener esto. No es ni por el ejercicio, ni fisiológica, nada. O sea, esta tiene que haber algo para que esté presente. Bueno, ese sería entonces el aleteo auricular. ¿Está? Vamos a pasar ahora al aleteo ventricular. El aleteo ventricular es el que está a la derecha en la hoja de ustedes, es este que está ahí en la pantalla. El aleteo ventricular es como que fuesen dientes de serruchos gigantes. Y esta es prácticamente como la fibrilación ventricular. Prácticamente. Perdón, estos son los dos que se desfibrilan como patentes cuando Sí, vos tenés... sí. Miren un segundo, les muestro una cosita acá. Se lo explico primero, después lo leemos todo. La diferencia entre este y el aleteo ventricular, fíjense que guarda cierta simetría. Por supuesto, si es ventricular no hay ni onda P ni nada que se le parezca, es un desastre eso. Pero este que están viendo todavía tiene pulso. Sí, tenía una frecuencia de 250, ¿qué hace con 250? Todavía tiene pulso, porque este es una FB, y la FB no tiene pulso, la FB no late el corazón. Entonces la anterior, esta, te da unos minutos más para tratamiento, porque por lo menos algo está bombeando. En cambio, el de la FB, si no lo hace RCP, el paciente se nos muere seguro, ¿de acuerdo? Así que por lo menos bombeo. ¿Alguno de ustedes conoció al antiguo jefe de cátedra de cardiología, el doctor Gimpel? ¿No? No, el doctor Gimpel fue jefe de cátedra de cardiología, murió ya hace varios años. Pero era igual a Mr. Magoo. Mira, Mr. Magoo sí lo digamos. Si ubican a Mr. Magoo, así era el doctor Gimpel, era igual. Y andaba a hacerlo así. El doctor Gimpel era famoso porque sus exámenes de cardiología con el doctor Gimpel eran mortales. Él era especialista en cateterismo hemodinámico y en catete Schwann-Ganz. Así que tenían de sentar y decir, ¿cuánto mide el catete Schwann-Ganz? O sea, preguntas de este tipo. Y una de sus preguntas clásicas que hacía era, con esto, decirle, tengo fibrilación ventricular, dígame qué frecuencia tengo. Y todos lo agarraban de seguir re alta porque está fibrilado. Dice, no tengo frecuencia porque estoy muerto, vaya. Era como usted. Claro, no, era terrible. El Gimpel, alguna vez alguien le debe haber contado, Gimpel era el que en el pizarrón anotaba local y visitante. Local era él. Visitante era el alumno. Entonces él tenía el escritorio de él, la oficina de él, y en el pizarrón, cuando entraba a rendir, ya reojeaba cómo iba. Y visitante. Entonces agarraba y hacía así. Es el pro de la fase. No, era tipo pro, era la época que estaba el pro de todavía. Entonces él agarraba y decía, mire, usted anduvo muy flojo, hablaba todo así. Usted anduvo muy flojo. Le voy a hacer la última pregunta. Hágale cuenta que le faltó un penal. Usted lo ataja, ganó. Si no lo ataja, gol. Hacía la última pregunta, obviamente mortal. Se levantaba, iba al pasillo, abría la puerta y decía ¡gol! Cerraba, se sentaba y decía, bueno, vaya. Y ya que salía, ya todo afuera, había perdido por penales. Era para psiquiatra, era medio... No, era para Carlos. Si le preguntan, ya les digo. Claro, Algún médico amigo de habrá estado hasta el 92, hasta el 93, por ahí, pero era ese tipo de cosas. Una de sus preguntas era esta, ¿sí? Y que no tiene pulso, no me acuerdo bien entonces. Con esta, no quería entrar nadie a rendir con el que salía de rendir dice, ¿cómo va? Sí, se va todo local. Bueno, bien. Volvemos entonces a la que estábamos hablando. Vamos a querer leer, Andrés, la explicación a la 9.
Adhesión ventricular. Se representa en general un estadio anterior al desarrollo de la fibrilación ventricular. Tiene prácticamente las mismas consecuencias hemodinámicas y las mismas implicaciones pronósticas. Es una arritmia muy grave, que desfibrila como la fibrilación ventricular. La frecuencia cardíaca es de 200 latidos por minuto. Presenta descompensación hemodinámica pre-muerte. Bien, esta plaquete está jorobadísima. Bueno, dejamos los dos aleteos y vamos ahora a la fibrilación. Vamos a ver primero la fibrilación auricular. Esta, Mauricio, por más que en el peo sea fibrilando lo de esto, ¿verdad? se desfibrila igual, sí. Porque con el desfibrilador intentar recuperar el ritmo sinusal igual. Bueno, miren la FA. La FA es la arritmia más frecuente de los pacientes internados en clínica médica. Por eso, si escucharon a alguien que le tomaron arritmia en el examen de clínica, le preguntaron algo que sea auricular seguro. Bien, así que la FA internado. de los internados. Porque fíjate que las ventriculares todas están todas útiles, O no llegaron. o no llegaron. Quedó en la muñeca de la ambulancia. Claro, están en otro lado. Bien, la FA se dice que, ahora les voy a pedir que miren un segundo, se dice que es una arritmia mecánica. Se dice que es una arritmia mecánica porque una de las causas que tiene es la estenosis mitral, por ejemplo, la miocardiopatía dilatada. ¿Qué pasa en una arritmia mecánica? Como la aurícula no puede vaciarse por la estenosis mitral que vimos el otro día, la aurícula se dilata. Apareció el famoso cuarto arco que habíamos dicho. El nódulo sinusal se desespera por tratar de que la aurícula tenga alguna sístole, pero la aurícula no puede tener sístole porque hay una función mecánica, que es la estenosis mitral. Entonces el sinusal larga cada vez más impulso, hasta que llega a generar 600 latidos por minuto, la aurícula, 600 latidos por minuto, en un intento de que la aurícula se contraiga. Con 600 la aurícula no se va a contraer y la aurícula hace esto, está fibrilada, y está toda tembleque. ¿Se imaginan que el pobre nódulo AB que está acá, el nódulo AB dice, una cosa era frenar 300, pero 600, imposible que los frene regular, imposible frenar 600 latidos regular. Entonces el ave frena como puede, y eso me genera una frecuencia cardíaca que generalmente es 160, 180 latidos por minuto, irregular, por la sencilla razón que es imposible frenarlo parejo. Ahora, ¿qué cosa daba el pulso venoso? Yo levanto la cama del paciente a 45 grados, lateralizo el cuello, veo el pulso venoso, lo da la diástole de la aurícula, el pulso venoso, pero acá la aurícula está así. Entonces muevo una columna, no necesariamente incurgitación yugular, para nada, por un tercio, 2 tercios, pero que no se mueve, se llama pulso venoso de éxtasis. Pulso venoso de éxtasis, no se mueve, porque no hay ni sístole ni diástole de la aurícula. Bueno, y una cosita más, miren un segundo, una cosita más. No puede haber onda P, no hay onda P porque no hay contracción de la aurícula. Y esos 600 latidos se traducen en esto, en lo que se llama una línea de base trémula. Una línea de base trémula, ¿cómo aparece? QRST y después QRST. Entonces, no tiene onda P y tiene la línea de base toda tembleque. Si se fijan en este que está en la pantalla, fíjense que es irregular, y si contásemos un minuto de tiro nos hubiese dado alto, porque ahí ves que predomina frecuencia alta. Y este debe tener 160, 180, alto, irregular, y no hay onda P. O sea, se ve la línea de base toda movediza y no van a encontrar ninguna onda P. ¿De acuerdo? Ayer, en uno de los dos grupos, había un electro que parecía que tenía una fibrilación auricular. El de ustedes era.
que yo les hice este comentario. A veces la línea trémula se ve porque el aparato funciona mal. ¿Está? Por el artificio del aparato. Pero en este caso, ves onda P y se ve todo hacia este lado. Pero mira, ves esto. Fíjate. Pues si vos esto parece una aspiración, sí, pero mira la onda P. Está todo mal. Está todo así. ¿De acuerdo? Que esto es lo que yo te marqué, ¿te acordás? En este electro, digo, está todo así. Si no hubiese estado así, era una aspiración auricular. Pero igual, eso. Pero si vos mirás esto, decís, nada, el aparato, se movía o descalibrada la aguja o cualquier cosa. ¿El ventrículo que termina haciendo ahí entonces? Cuando le llega todo irregular, digamos. No, el ventrículo hace su QRST. El problema es que estás con una frecuencia demasiado alta y encima irregular. Fíjate que en este caso es una arritmia puramente auricular, pero está dando repercusión ventricular por la tremenda frecuencia que tiene. Demasiado el nódulo AB, demasiado que por lo menos frenó, porque 600 es incompatible con la vida. Yo lo que he escuchado por ahí es que han presentado la SA de alta o de baja respuesta. ¿Es el tratamiento? Sí. Ahora cuando veamos clasificación en la terapéutica, ahí vas a ver que se divide con alta frecuencia, baja frecuencia y aguda y crónica. FA aguda es la que tiene menos de 48 horas de instalada. FA aguda. Menos de 48 horas. Sí. Bueno. ¿Copiaron esto? Cópienselo al pizarrón y ahí pasamos a leer acá. Y todo lo que dirá esta aurícula, la insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Para ver que con esta, a veces lo que pasa es por qué esto se puede hacer crónico. Porque muchas veces si vos la estenosis mitral no la operaste a tiempo y pasa el tiempo, la aurícula se dilata y queda como una bolsa de papa la aurícula después. Entonces después por más que operes la mitral, todo, ya la aurícula no vuelve más a su forma normal. En este caso ya no va a poder que se quede crónico. Y ya que estaban copiando, les agrego una cosita más. Recuerden que como se produce rémora arterial, sangre arterial acá, es muy trombogénica esta, esta es una de las más trombogénicas que hay. Por eso muchas veces, sobre todo cuando es aguda, hay que anticoagularlo antes de hacerle tratamiento a esto. Y la parte de complicación de las plantas, la miopatía, la barra. Que se funciona en la orejuela, el tronco. Sí. Me parece que Esto es porque la orejuela es la que más énfasis tiene, porque es como viste que quedaba al costado la orejuela, que estaba encerrada, en la que más énfasis circulatorio hay siempre en la orejuela, pero sí es verdad que se dice. Bueno, Andrés, ¿puedes leer la 10? fibrilación auricular es una arritmia mecánica por dilatación de la aurícula izquierda. La frecuencia cardíaca es mayor o igual a 160 sin onda P, irregular.
con línea de base péndula, uso venoso de estas y circulatoria. Es trombogénica. La fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes en la práctica clínica. Consiste en la desorganización total de la actividad eléctrica de la aurícula con pérdida de la función de marcapasos por parte del nódulo sinusal y ausencia de contracción auricular. Bien. Bueno, esto entonces de la FA. Y vamos a pasar ahora a la FB, que por supuesto la FB no tiene ni para el nombre lo único que se asemeja, porque en este caso que esté fibrilada la aurícula era una cosa, pero que esté fibrilado el ventrículo, como dijimos, no hay contracción, no hay volumen minuto, no hay bombeo cardíaco. Vamos a leerla entonces a la FB. Bueno, fibrilación ventricular consiste en la presencia de una actividad ventricular tan rápida, irregular, de morfología caótica y que lleva irremediablemente a la pérdida total de la contracción cardíaca, alteración hemodinámica y muerte del paciente. La fibrilación ventricular es el resultado de la activación de los ventrículos a través de numerosos frentes de onda eléctricos simultáneos. La fibrilación ventricular es el ritmo final identificado en la mayoría de los pacientes que sufren una muerte súbita y puede aparecer como complicación en prácticamente todo tipo de patología cardíaca. Bien. ¿Se acuerdan cuando habíamos nombrado lo de muerte súbita? ¿Sí? De muerte súbita habíamos dicho que el problema del síncope era que había que tratarlo, había que identificarlo porque en algún momento En 5 años. la mortalidad de los 5 años era del 50% y eran por fibrilación ventricular que terminaba siendo muerte súbita. Bueno, fibrilación ventricular es eso. Bien, con esto terminamos toda la parte de las de alta frecuencia, todas las más importantes. Y ahora vamos a la última parte de esto, que son los bloqueos, a ver. Porque bloqueo rama lo habíamos explicado ayer, de que es bloqueo AB. El primero es el bloqueo AB de primer grado. En este caso, fíjense que se define como bloqueo AB de primer grado cuando el PR tiene una duración de mayor a 0,22 segundos. Como lo ven en este dibujo, no lo podemos medir porque no se ven los cuadraditos, pero ya nos lo dice que el PR tiene 0,26 y pueden ver que la P está más cerca de la T anterior que de su propio QR, así que en este caso sería un bloqueo AB de primer grado. Acuérdense que el bloqueo AB de primer grado puede ser asintomático o dar bajo volumen mínimo. Parecido a la bradicardia sinusal. Hay personas que tienen bloqueo de primer grado de toda la vida y lo van a seguir teniendo y no pasa nada. Bueno, esto nada más, estos son cortitos los bloqueos. Y ahora vienen los bloqueos de segundo grado. Miren, acá les digo, esto que vamos a ver ahora, el buen que Batemón y todo, para el examen de clínica médica es exagerado. Yo lo voy a explicar porque así les queda completo, porque en algún momento lo van a necesitar, pero los detalles de esto ya excede porque va a ser de especialista. El bloqueo de segundo grado tipo Wenckebach o tipo 1, conocido también, pasa lo siguiente, fíjense. El PR se va alargando hasta que una P se bloquea. ¿Qué quiere decir que una P se bloquea? Que no tiene QRS. Entonces, por ejemplo acá, PPR, PPR y P que no tiene nada. Y después empieza PPR, PPR y una P que no tiene nada. Lo curioso de este es cómo es la ocultación de este paciente. Este tiene una ocultación muy característica. Es más, se puede hacer el diagnóstico por la ocultación. Este se oculta así, fíjense. Dos y un silencio. Dos y un silencio. Y hasta guarda cierta regularidad, ¿sí? 2 y un silencio. Un 2x4, dice Andrés. Así va, acá hacemos 2 redondas y un silencio. Le pone un silencio en el pentagrama. Así que bien, 2
y un silencio. O podría ser, por ejemplo, 3, que escucharía. Fíjense que marca, guarda cierta regularidad, pero algo no anda bien. El otro, el amigo de Wenckebach, es el Movit 2, Movit o tipo 2. Fíjense la diferencia que tiene, es casi igual, pero el PR es siempre igual. Acá no se va alargando el PR, sino que acá el PR es normal o alargado, pero siempre igual. Miren un segundo acá. Fíjense, acá el PR tiene justo el ancho del dedo, acá también, pero acá hay una P que no conduce, y después arranca el 9. Este se escuchará tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk. Y sí. ¿Qué tiene también este paciente? ¿Qué otra patología que le vemos acá? ¿No? Un bloqueo de rama derecha. Un bloqueo de rama, ¿sí? Un bloqueo de rama, porque fíjense que están los URS todos mal, ¿sí? Entonces tiene un bloqueo de rama. Acá, el electro que trajeron esta mañana una de las chicas era las iguales. No era un móvil, pero el URS me refiero era igual a ese. Así que el móvil es ¿de acuerdo? Les cuento algo que me pasó con esta línea una vez, así la recuerdan. Termino de dar una clase exactamente igual a la de hoy, hará como 5 o 6 años atrás, y a la tarde me llama por teléfono uno de los alumnos que había estado, y me dice, Mauricio, el chico que vive conmigo, dice, me escuchó repasar las arritmias, dice, repasar el Wenckebach y el móvil, me dice, ¿qué? ¿Está mal que lata así? Sí, estoy repasando la arritmia, obviamente que está mal. Ya a mí toda la vida me latió así el corazón. Dice, tuk tuk, tuk tuk. Tuk tuk, tuk tuk. Y él dice, nada, no puede ser, como así, ¿no? Dice, trae el coso el otro no estudiaba medicina, no entendía nada de eso, trae, escucha amigos, a ver. Claro, cuando lo oculta y lo escucha así, me llama por teléfono con el estetoscopio puesto, dice, se escucha como vos dijiste el Wenckebach, que bueno, digo, traerlo después, le hacemos un electro y vemos que terminó teniendo un Wenckebach. Lo había tenido de toda la vida, asintomático, probablemente nunca más tuvo repercusión de nada, pero le hizo el diagnóstico el compañero, estaba agrandadísimo después de haber diagnosticado una de estas, pero por la característica curiosa de la ocultación. Está el 2 y un silencio, 2 o 3 y un silencio. Bueno, después está el de segundo grado mayor o avanzado, que fíjense lo que es esto. Acá tenés una P que conduce y una P que no conduce directamente. Miren la frecuencia cardíaca, la cuento en el medio de los cuadrados porque este cayó en el medio justo. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 43, 37, 34. Frecuencia cardíaca, 34, la primaria 44, no me va a preguntar por el volumen minuto, el volumen minuto obviamente una lágrima el volumen minuto, este tiene bajo volumen minuto seguro, 34, un espanto. Bueno, y el último es el de tercer grado, que el de tercer grado directamente, la P cae donde se le da la gana y el QRS cae donde se le da la gana. Lo único especial es que tiene mucha más P que QRS, ¿de acuerdo? Sería, miren, parecido a este, pero encima irregular. Bueno, y acá hay uno, pero no está muy lindo tampoco. La cuestión es que tiene una P acá, tiene un PR de medio kilómetro, tiene este. Después una T, miren esta P y este T, pero este si lo agarraste en lado, salvo la T negativa, está casi normal, después cae otro, está acá en cualquier lado. Y esto sería un bloqueador de tercer grado. Pero bueno, así, todo esto último, salvo el bloqueador de primer grado, el de PR largo, no les van a pedir nada de todo esto porque es más complicado. Bueno, y ahora sí, para terminar, ahí está explicado Walt Parkinson, ya lo dije. Vamos a la última hoja, que está tratamiento de arritmia.
que es el último punto de arritmia, y terminamos el tema arritmias con... Tiene frecuencia cardíaca muy baja. ¿Cómo? Y la frecuencia muy baja también. Sí, o sea, baja y regular. Irregular. A veces tienen porque está tan bajo que trata de hacer inotropismo, que sea. Mira, Martín, el anterior tiene 34, 34, 34, 34, o sea que este es un asco, pero por lo menos está regular, pero este otro encima de bajo irregular, afecta en cualquier lado. ¿Cuál es el que nos pueden llegar a pedir en la primera grado? ¿De los bloqueos de esto? No, de esto lo más probable que nada, pero te decía que uno fácil, lo que te pueden preguntar algo es del primer grado. ¿Por qué el diagnóstico diferencial con las bradicardias? ¿Sí? En un paciente con frecuencia cardíaca baja, ¿por qué puede ser? Por bradicardia sinusal o bloqueado del primer grado. Bien, bueno, y vamos a lo último. Respecto al tratamiento de arritmia, les digo, encabeza mi estadística de pérdida de tiempo de los alumnos. En los últimos 12 o 14 años, si vi algo que realmente, pero ni siquiera top 10, number one, o sea, el número 1 con el cual han perdido tiempo, ¿sí? Y alguno de ustedes está entre los que han hecho esto, seguramente está el tratamiento de arritmia. O sea, el tema número 1 en pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber, no, es que hay libros de tratamiento de arritmia, puede estar meses estudiando tratamiento de arritmia. Y en el examen de clínica lo que se pide es tema especialista se piden cosas muy puntuales, que ahora las vamos a marcar, las hay que saber, pero para nada, todos esos protocolos completos para acá. Como paciente, no lo tratás junto. Como clínico, digamos, no. ¿Lo llevas al cardiólogo? Sí, la mayoría de las veces. Sí. Yo algunas, las más simples las trato porque yo manejo mucho los medicamentos. No, normalmente lo deriva. Así que vamos a simplificarlo. Vamos a simplificarlo al máximo. Si tienen que hablar de este tema, arranquen diciendo que en el tratamiento de arritmia no solo están los antiarrítmicos, sino, como habíamos mencionado ayer a la pasadita, está primero tratamiento etiológico. Fíjense que está, si tiene un hipertiroidismo, trata el hipertiroidismo, si tiene una angina de pecho, trata la angina de pecho, o sea, lo que sea. Primero tratamiento etiológico. Segundo tratamiento, existe también el tratamiento mecánico. Si decimos maniobra de estimulación vagal, es mecánico. RCP es mecánico, entonces hay tratamiento mecánico. Después está el tratamiento eléctrico. Yo digo, lo mandé con la implantación de un marcapaso. Fue un tratamiento eléctrico, digo, o lo hice, lo desfibrilé, fue un tratamiento eléctrico. ¿Sí? Así que, respecto a los tratamientos eléctricos, fíjense que pueden ser en crónico el marcapaso y en agudo la desfibrilación o la cardioversión. El lunes vamos a explicar la diferencia, porque a la mañana no alcancé a explicarlo, así que por las dudas, sí. El lunes le explico entre desfibrilación y cardioversión. La hace el mismo aparato, pero tiene una perilla para cambiar y ahí es diferente, ¿de acuerdo? Es diferente. Bien. Quirúrgico, el Wall Parkinson, tratamiento quirúrgico. Una válvula mitral tiene que cambiar. El tratamiento quirúrgico, hay tratamiento quirúrgico. Y por último, si hace falta, se utiliza el tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico eran los antiarrítmicos. Los clase 1, el grupo de los clase 1 eran los bloqueadores de canales de sodio, ¿se acuerdan los estabilizantes de membrana? Y de acá que nos interese la quinidina y la lidocaína. Quinidina era 1A y lidocaína era 1B. Quinidina decimos que es una antigüedad, pero la lidocaína de primero. De los clase 2 son viejos amigos nuestros, amigos o enemigos, como ustedes quieran, pero son los beta bloqueantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Propanolol, atenolol. Los clase 3 no lo hemos estudiado en otro lado, por eso los vemos acá. Bloqueador de canales de potasio es la miodarona, el único que tenemos acá. Había
Hay otros en esta categoría, membretilio, amiodarona que hay que manejar. Y después los clase 4 también son conocidos nuestros, que son los calcio antagonistas, que es el verapamil. Cuando digo calcio antagonista de hipertensión, dijimos que para las arritmias del grupo calcio antagonista, verapamil era para las arritmias. Bueno, y después un quinto grupo, que ahora las últimas bibliografías que salieron incluso a fin del año pasado lo ponen como un clase 5, al grupo de la adenosina, como un clase nuevo, el grupo de la adenosina. La adenosina es el ADP. ADP. La adenosina es fisiológicamente un depresor miocárdico. La adenosina aparece cuando hay isquemia. El razonamiento que el corazón hace es que si hay mucha adenosina es porque se está trabajando demasiado y hay que frenar. Entonces la adenosina farmacológica es un poderoso inhibidor cardíaco. Actúa como, ¿se acuerdan cuando vimos una hipertensión que lo llamamos el esmolol? Se llamaba Previblock. El esmolol, que es un esmolol endovenoso, llega al corazón y lo bloquea así. Bueno, la adenosina hace lo mismo. La vida media de la adenosina es 13 segundos. Entonces, si vos tenés que tener un goteo y donde cortaste el goteo, será. Pero, por ejemplo, para salvar las papas en un corazón y se está con 200 frecuencia cardíaca y ventricular, mete un goteo de adenosina y con eso lo frenás. ¿De acuerdo? Bien. Y ahora, con todo esto que nombramos, vamos a armar los protocolos. Así como lo están viendo acá, es como lo encara Washington, terapéutica de Washington, que es generalmente lo más aceptado, no una por una, sino las arritmias de baja frecuencia, las arritmias de alta frecuencia y las arritmias irregulares. ¿Por qué lo junta así Washington? Porque Washington es un libro de terapéutica, y esta clasificación es terapéutica, porque las que tienen características parecidas se tratan igual. Entonces fíjense que bradicardia sinusal y bloqueo AB están puestos en el mismo grupo. ¿Cómo lo trato? Y le hago en agudo, lo mando a UTI y le empiezo a pasar isoproterenol, que es una agonista beta, o atropina. No se aprendan la dosis del isoproterenol ni de la atropina. Atropina o isoproterenol. Digo, está bien, pero ¿y si cuando yo empiezo a cerrar el goteo se vuelve a bajar la frecuencia? Y probará otra vez, pero si vuelve a pasar que volviera a cerrar el goteo, se vuelve a bajar, habrá que poner un marcapaso. ¿De acuerdo? Entonces, para salir del apuro, con el goteo, corregir la frecuencia, pero si se vuelve a venir abajo, no va a quedar otra que la colocación de un marcapaso. Entonces, fíjense que atropina o isoproterenol por goteo endovenoso, pero marcapaso para tratamiento crónico. Bloqueo AB de primer y segundo grado no se tratan, si no dan síntomas, no se tratan. Pero el de segundo grado mayor y el de tercero seguro que van a dar síntomas. Tenía 34 frecuencia cardíaca, te imaginas que con eso, ¿cómo lo tratás? Idéntico al anterior, igual al anterior. Y crónico igual, marcapaso. Por eso están asociadas en el libro de terapéuticas de esta manera, para simplificar. ¿Quedó? Le decían no a las dosis porque no se las van a pedir, y si alguien se las pidiese se las va a pedir como para ver si siempre tenía el marcapaso lo que. y la mayoría, porque no son reversibles, la mayoría. A veces vos lo tenés en UTI porque el paciente se había descompensado por algo, había hecho un 5, un bajo volumen de minutos, pero porque había otro factor, una anemia, cosas así. A veces vos compensás todo lo otro y lo mandás con 50 a la casa, pero había andado bien hasta ese momento con 50, o sea, ahí a lo mejor zafa del marcapaso. Vamos a las irregulares ahora. La extrasístole, hay que tratar el factor causal, pero si son de las que no te gustan, polimorfa, multifocal, R sobre T, todas las que dijimos mala onda, todas las que dijimos que eran peligrosas, esa, trátenla a esa. ¿Cómo la trato? Y si son supraventriculares, vienen bien los betabloqueantes. ¿Se acuerdan que los nombramos como crono, negativo, propranolol, atenolol? Y si es una extrasístole de estas malas pero ventricular, y en este caso conviene la amiodarona. Hay que saber la dosis de la amiodarona, porque la amiodarona sí se utiliza mucho, y la amiodarona es para uso ambulatorio sobre todo. Así que les va a llegar a ustedes tomando amiodarona.
¿De acuerdo? En cambio, isoproterenol y atropina son exclusivos de la terapia intensiva. Salvo que estés ahí adentro, no lo vas a manejar. Es 200 miligramos día la amiodarona. Es el atelancil, el ritmocardil. En Estados Unidos hace varios años que la amiodarona está prohibida por la cirrosis pulmón. Cuando la FDA la prohibió, en Estados Unidos se usaba 400 miligramos día. Aparentemente la cirrosis pulmón fue por la dosis grande. Con 200 miligramos casi no hay problema. Si no, veríamos cirrosis pulmón por todos lados. Hay un montón de gente que toma esto. ¿Y qué hacen los yanquis para prevenir las arritmias ventriculares graves? Y usan los cardiodesfibriladores portátiles. Pero el cardiodesfibrilador portátil sale... Creo que cuesta $5.000 más barato. No, hasta lo que estaba $10.000, estaba $10.000, estaba $30.000 ahora. Yo creo que No, pero ese es uno especial, no es el que vos... es uno más simplificado. No, es parecido a un marcapaso. solo. Imagínate que yo tuviese esto, Pues está ahí, por eso. parte está implantada por debajo como el marcapaso. Esto que te está haciendo un holter, permanentemente te está haciendo un holter. Donde No, por eso te decía. No, este es de bien para abajo. A este no hay que tocar al paciente cuando se cae. Claro, exacto. Este te está haciendo un holter las 24 horas. Siempre haciendo un holter. Donde detecta el aparato solo, la computadora que tiene, identifica la fibrilación ventricular. Donde identifica que se fibriló el paciente, espera 30 segundos para que se caiga el paciente. Espera 30 segundos para que pierda la conciencia. Para no patearlo, despierto al paciente. Entonces, cuando perdió la conciencia, ahí patea con 360 joules, o sea, son 10.000 voltios de corriente continua, sin amperes, o sea, ese amperaje te carboniza, ¿está? Te patea y vuelve a registrar si ya entraste en ritmo sinusal. Si no está en ritmo sinusal, te vuelve, sigue pateando hasta que en algún momento entre. No lo va a tocar porque va a saltar con pero te das cuenta que es un aparato sofisticado, o sea que tiene esas baterías que duran 10 años, de que es un aparato caro. Hay acá en Rosario gente que lo usa, ya hay varios pacientes. El ICR fue el primero que puso. Uno de los primeros pacientes que le pusieron uno de estos, no le dijeron que se lo saque para bañarse. Y el paciente se abrió, con todo palabras del propio paciente, que abrió la ducha y cuando le cayó el coso se le disparó, obviamente. Se le disparó y contó al paciente que cruzó el baño en el aire. Dice, crucé el baño en el aire y quedé contra la otra pared. Dice, así, pobre tipo, ahí se dio cuenta el aparato que le habían puesto, pobre tipo. Así que bueno, eso sería lo que reemplaza a la amiodarona. Bien. Fibrilación auricular. Esta es la que dijimos que tenía algunas cositas raras. Si es una FA crónica con frecuencia cardíaca baja, ni la trata. No tenemos nada que hacer con eso. Bolsipinolato de anticoagulado, y si vos le hiciste un ecocardio y ves que hay trombo, va a tener que estar con anticoagulante oral. ¿De acuerdo? Pero desde el punto de vista del antiarrítmico no la tratás porque no la va a revertir. ¿De acuerdo? Una bolsa de papa a la aurícula, ya no la revertís. Si es crónica, pero hace frecuencia cardíaca alta en la crisis, en el episodio, traten la crisis directamente. O sea, mira, le hicimos digoxina endovenosa durante unas horas para sacarlo de la frecuencia alta. Y ahora volvió a estar crónico con frecuencia baja, igual que el anterior. Fíjense que en este caso pudieron hacer la digoxina para eso. Recuerden que la digoxina era para insuficiencia cardíaca y FA. La digoxina, las dos indicaciones que tiene, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Igual. ¿Sí? Y si es aguda, quiere decir que el paciente no tenía FA, debutó ahora con una FA aguda, dijimos que era de menos de 48 horas de instalada, hay que parinizarlo, y tratar de cardiovertirlo. Cardiovertirlo, se lo voy a explicar en la próxima, pero es eléctrico, pero no es con el voltaje de la desfibrilación, y se programa. Le decían al paciente, mire, mañana lo vamos a cardiovertir, significa, le explicás todo, se lo seda, se le pone un dormicum, el midazolam, se me dormido, pero no es, no hace un opisótono como el otro, ¿sí?
Una cosa nueva que se está haciendo con esta ahora es que cuando vos disponés de eco transesofágico, vos podés hacer un eco transesofágico y mirar la aurícula. Si la aurícula y la orejuela no tienen trombo, lo tratás sin heparinizarlo. ¿Sí? Si no disponés de eso, que la mayoría de veces sucede así, heparinizás y listo. Si me da elegía hacerme heparina, pero no me metas el traductor en el esófago porque preferí un poquito de heparina. No quedó claro cómo dice lo de la anticoagulación en la crónica. Que en la crónica vos puede que tenga o no trombo, la crónica, puede que no tenga o no trombo. Y si vos hiciste un ecocardio o transesofágico, y hay trombo, lo anticoagular, pero con anticoagulante oral, como el tratamiento crónico. ¿Viste como el que tiene una válvula protésica, o sea, como lo anticoagular? Pero si no encontraste nada, no se anticoagula. En esta en agudo, es porque lo más probable es que todas las FA en agudo generan trombo, la gran mayoría, por eso se hace heparina directamente. Bueno, y la prevención, por ejemplo, lo pueden mandar a casa con quinilina, con digital, o tratamiento etiológico. Pero tratamiento etiológico, si la aurícula todavía era viable, porque si vos decís, vamos a operar la mitral, la aurícula ya era una bolsa de papa, y bueno, mejoraste un poco la función de la válvula, pero lo que sea estrictamente la aurícula no lo revertís. Y si lo mandan con digital, bueno, el digital es bueno para eso también, para 0.25 a 0.50, la misma dosis del ICC. Bien, bueno, esta está. El tratamiento más complicado era este. Vamos a lo que sigue. Frecuencia cardíaca. Taquicardia sinusal. Taquicardia sinusal le hacen tratamiento del factor causal. O lo beta bloquean y listo. Propranolol o atenolol, baja la frecuencia cardíaca, serio. Si es una paroxística, inténtenla frenar con la maniobra vagal o se podría hacer en el sanatorio con cardioversión. O algo que se hace a veces en la ambulancia es el verapamil intravenoso. El verapamil tiene el nombre comercial isoctino. En la jerga de emergencia van a escuchar el término isoctinazo. Isoctinazo significa que le hicimos un isoctino endovenoso y isoctinazo, o sea, un verapamil intravenoso como para sacarlo de la taquicardia. Y después, bueno, después se verá si se medica o no se medica. Probablemente el sistema de emergencia lo saque de la arritmia y diga, vaya a su clínico, a su cardiólogo y que vean, porque por ejemplo a lo mejor tuvo esta, como dijimos, una vez en su vida y nunca más. ¿Para qué le va a dar verapamil de por vida? Pero si ya había tenido 2 o 3, probablemente que lo decidan medicar. Bien, por eso digo, luego se va con vía oral 80 cada 8, por ejemplo. Taquicardia ventricular. Esta dijimos que estaban tan mal como la fibrilación. Esta, si está compensado, o sea que todavía tiene un volumen de minuto aceptable, háganle lidocaína endovenosa. Pero si tiene una taquicardia paroxística ventricular que ya le genera una ICC tremenda, o sea que se está descompensando, desfibrílenlo como si fuese una fibrilación ventricular. Los que conocían el tema con un poquito más de detalle decían que a Maradona cuando entró se lo desfibriló en esa guardia. No sé si ustedes escucharon algo de eso, decía que se lo desfibriló cuando entró una taquicardia. Bien. Después está el aleteo auricular, el flutter, habíamos dicho, que si está descompensado le hacen cardioversión y si está compensado le hacen verapamil intravenoso, igual que en los casos anteriores, y después bueno, lo mandarán a la casa con la medicación que crean más apropiada para eso. Bueno, y lo último, las muertes por arritmias, los dos ritmos finales que te leen todos los electros son o la FB o el paro directamente. Y en ese caso, el tratamiento se hace de esta manera. Fíjense, usamos las dos paletas
la usamos de electrodos para hacer de uno. El monitor va a ir registrando qué pasa. El monitor va a registrar esto, va a registrar paro. Eso es indicación de adrenalina. La idea es fibrilarlo ahí para... La idea es fibrilarlo con adrenalina. La adrenalina se la pueden hacer. Yo se la hago endovenosa, pero si está en paro la sangre no circula, se queda en el brazo. Pero si yo se la hago endovenosa y vos le estás haciendo RCP, ahí la estamos haciendo circular. La otra, la que viene ahora es más de fact fiction, esa es más de ciencia ficción, ¿sí? Ángulo de Lewis, ángulo de Lewis. Segundo espacio intercostal, línea para esternal izquierda. Ahí, aguja de intramuscular, el 90% de las personas ahí tienen la aurícula izquierda. Algunos tienen el callado aórtico. Entonces, inyecto y vacío la adrenalina ahí, de película. Claro. La más nueva, si alguien hizo algún curso o algo de emergencia, la más nueva es endotraqueal. O sea, lo intubo y tiro la adrenalina por dentro. Espectacular, lo mejor que hay, se absorbe rapidísimo por la mucosa alveolar, entonces lo meto endotraqueal. ¿Qué logré con esto? Con eso logré esto. Digo, sí, estaba muerto el paro, ahora sigue tan muerto como antes. No, sigue menos muerto que antes, porque ahora por lo menos tiene actividad eléctrica. Entonces, ahora con las paletas lo intenta desfibrilar e intenta lograr el ritmo sin usar Por normalmente. eso el RCP de la calle busca, por lo menos eso, por lo menos mantenerlo así hasta que te llegue el desfibrilador. Fíjate que tenés que tener un desfibrilador con el electro, con el monitor, si no, no sabés qué está pasando. ¿De acuerdo? Un concepto erróneo que se lo comento porque lo vi muchas veces acá, es creer que se desfibrilaba el paro. El paro, por más que le tiré, no hay actividad eléctrica, no lo prende al corazón con eso, ¿sí? La adrenalina lo fibrila. Y si vos haces adrenalina y no se fibrila, olvidate que no hay nada que Porque si hacer. la complicación es ser intracardíaca, porque yo una vez hicieron un curso que dijeron que no se hace más, porque podía... Intracardíaca con la jeringa. Sí, como que la habían dejado, por eso me reía que me dijiste no. Y la complicación más temida siempre se dijo que fue pinchar el callo aórtico, directamente clavar el... Que si el paciente se recuperase, tiene un agujero en la aorta. A ver, escuchen. Dice, eléctricamente mejoró. Hemodinámico el hematocrito está acá abajo. No, es más de película, es más de película. Y el último comentario, si sucede todo como yo lo dibujé ahí, es simplemente porque no te tocaba ese día, ¿de acuerdo? O sea, obviamente que se fijaron y dijeron, no, hoy no se tenía que morir. No, porque a veces creen que sí, por supuesto, ¿sí? Se fijaron y dijeron, no, hoy no le tocaba morirse, mandarle un ritmo sinusal, o sea, así de Pedro dijo, no es el del gol de los ingleses. Claro. Bueno, ¿estamos entonces con esto? ¿Está? Bien. Bueno, dejamos tanto que con esto terminamos. Con esto se terminó la parte de cardíaco.